Hola, ¿qué tal? Te saluda Javier Sandoval, Neurocoach. Hoy día vamos a hacer un video que va a tratar del victimismo y la responsabilidad. Y este video he tenido a bien empezarlo con una historia. Una historia que le conté a mi hijo este fin de semana y que espero que pueda sonarte un poco y pueda darte algunas luces de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, dice que en el campo se cayó un nido con el polluelo, con un águila pequeñita, ¿no? Con un águila que todavía recién había nacido, o había crecido, o estaba creciendo. Y un granjero la cogió a esta águila y la llevó a su granja y la dejó a buen recaudo con las gallinas. Entonces el águila creció junto con las gallinas, entonces aprendió todo lo que tenía que hacer una gallina. Entonces este águila, que hacía, comía su maíz, caminaba picoteando la tierra y seguía así, ¿no? Pronto el águila empezó a crecer, y esta águila seguía haciendo lo mismo que hacen unas gallinas. Una vez pasó un científico, un biólogo, o una persona de estas que estudia la biología de los animales, y empezó a darse, y se dio cuenta que en la granja, en donde estaban las gallinas, había un águila. Y no entendía cómo un águila puede estar con las gallinas. Y le preguntó al granjero, el granjero le contó la historia, que se cayó el nido, que lo cogió y lo crió con las gallinas hace mucho tiempo. Y la gallina el águila obviamente no sabía volar, no podía volar, porque toda la vida las gallinas le habían dicho que no, o había aprendido que no debía volar, que las gallinas no vuelan. Entonces el águila creció creyendo que era una gallina. El científico le dijo que él podía hacerla volar y que dentro del águila, criada como gallina, había un águila en potencia que podía surcar los aires. Entonces rápidamente lo subió al techo del primer piso y lo aventó. Y entonces el águila, que se creía gallina, cayó, se dio un golpe en el piso, no voló. Luego de eso lo aventó más lejos del segundo piso, igual. El águila cayó y tampoco voló. Entonces, ya cansado, una vez que se recuperó el águila que se creía gallina, lo llevó a un monte, lo llevó a una montaña, la montaña más alta, donde ya básicamente si el águila que se creía gallina caía, no iba a poder sobrevivir. Y obviamente el granjero decía que está loco, que después le iba a reponer, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo llevó hasta la montaña y aventó el águila, que no sabía volar, a un abismo, a un precipicio, a un sitio ya sin fondo prácticamente. Y el águila no volaba. Caía en caída libre, estaba en caída libre, y de pronto algo surgió en ella, que vio el sol en el horizonte, abrió sus alas, y cuando esta águila eligió abrir sus alas, el águila empezó a surcar los aires. Y desde ahí nunca más volvieron a ver a esa águila. Bueno, esta historia que te traigo es para darnos cuenta que nosotros, por más que nos hayan dicho cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra vida, o cómo deben ser nuestros resultados, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el poder de decisión. Nosotros tenemos, lo mejor que tenemos los seres humanos es elegir el camino y las acciones que nosotros queremos, ¿sí? Tenemos el poder de elección. Sin embargo, hay veces que nos conformamos con vivir como nos han dicho de que debemos vivir. Es decir, nos conformamos en vivir como las gallinas y no sabemos que somos las águilas, ¿sí? Porque nunca nos lo hemos preguntado. ¿Ok? Lo que te traigo hoy día es hablar sobre el victimismo y la responsabilidad. Estar desde una posición de víctima o estar desde una posición responsable. Tú eliges. Y las dos posiciones están muy bien. ¿Ok? Ser una víctima está muy bien y ser responsable de tu vida también está muy bien.
Sin embargo, en ser víctima hay un pequeño detalle. El detalle es que eres inocente. Y como inocente, no tienes culpa de nada y no puedes cambiar absolutamente nada en tu vida. ¿Ok? Entonces, quiero que me acompañes a la pizarra para explicarte de dónde proviene todo eso y podemos empezar a sacarle una solución a este tipo de estado de estar. A ver, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Cómo se generan nuestros resultados en la vida? ¿Ok? Los resultados que tenemos, ¿no? Tengamos resultados de éxito o no tengamos resultados de éxito en diferentes áreas de nuestra vida, depende mucho o se inicia en cómo pensamos. ¿Sí? Y la fórmula es la siguiente, es sencilla. Nuestros pensamientos van a generar una emoción. ¿Ok? Nuestros pensamientos, las cosas que nos dicen y también las cosas que nosotros mismos nos decimos, van a generar una emoción. Esta emoción, la palabra emoción viene de mover, de movimiento, ¿ya? Esta emoción va a generar determinada acción. Y estas acciones, repetidas en varios ámbitos de nuestra vida y en varios momentos, van a determinar nuestros resultados. ¿Ok? En intermedio de toda esta fórmula que normalmente es como estamos día a día, existen dos variables. Una variable son las circunstancias. Las circunstancias son aquellas cosas que existen a nuestro alrededor que no tenemos la capacidad de cambiarlas. Decisiones de otras personas, cómo está el clima, cómo es la sociedad, cómo es el gobierno, ¿no? Todos los resultados que no dependen de nosotros son las circunstancias, dónde nacimos, ¿sí? Qué posibilidades tuvimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra variable que es la respuesta, es decir, la decisión que voy a tomar yo, ¿ok? La decisión y la respuesta que voy a dar yo, esa sí debe depender de mí. Esa sí es la que puedo yo manejar. Tengo la capacidad de elegir por qué camino voy a andar, o qué voy a hacer, qué acción voy a tomar. Esa capacidad de elección es la que lo cambia todo. ¿Ok? Entonces, tenemos la fórmula: pensamiento genera emoción, emoción, acción, acción, resultados. Sin embargo, la decisión es una variable que yo puedo manejar y las circunstancias es una variable que yo no puedo manejar. ¿Ok? Entonces, vamos al otro lado de la pizarra para entender un poco este tipo de variables. Entonces, las circunstancias en que yo estoy o que se me presentan, problemas de pareja, problemas en el trabajo, problemas en los estudios, problemas con mi dinero, etc. Que me engañaron, que decidieron, que me embaucaron, que me estafaron, lo que sea, son circunstancias que ocurren. La respuesta que yo voy a dar, que yo voy a elegir, va a ser igual a más o menos éxito. Es decir, a que un resultado sea el éxito que espero o no sea del éxito que yo espero. Circunstancias más respuesta, el tipo de respuesta, el éxito que tengo. ¿Sí? Obviamente, dentro de las circunstancias, para algunos será diferente que para otros. Es por eso es que no se puede establecer una idea de éxito igual para todos. ¿Ok? Entonces, las circunstancias más las respuestas que doy me va a determinar la cantidad o la calidad del éxito que tenga. ¿Qué tipo de respuestas son las posibles que puedo dar? Puedo dar dos grandes grupos de tipos de respuesta, dependiendo de qué voy a elegir. Si voy a dar una respuesta como gallina, es decir, como víctima, tengo que hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, o doy una respuesta como una persona responsable de su vida. ¿Sí? Elijo como víctima o como responsable. Cuando elijo como víctima, y se lo digo como un ejemplo, imaginemos que tienes a tu hijo, a algún compañero o a un niño sentado en una mesa y el niño, por estar jugando, mueve el vaso y bota el vaso de la gaseosa y se derrama. Si tú le preguntas a este niño,
¿Qué ocurrió? La mayor respuesta es: se cayó la gaseosa. Es decir, se cayó, o sea, él no la botó, él no la empujó, él no la tocó, se cayó. Solito la gaseosa se volteó y se cayó. Echa la culpa a otro lado, actúa y responde como víctima. Igual, llegas tarde al trabajo, generalmente la mayor respuesta ¿cuál es? ¿Por qué llegas tarde? Por el tráfico. ¿Ok? Este es un ejemplo que en muchos lados está, pero sigue habiendo ese tipo de excusas, ese tipo de culpa afuera. ¿Por qué llegas tarde? Por el tráfico. Entonces, hasta que el tráfico no se mejore en tu ciudad, vas a seguir llegando tarde. ¿Sí? Esa es una respuesta como víctima. O pregúntale a un amigo o un compañero: oye, ¿por qué contestas el teléfono? Porque sonaba. Esto también es una actitud de víctima. La forma como hablamos determina cómo estamos pensando, y estos pensamientos van a generar nuestros resultados. Es por eso que es tan importante que entiendas estos conceptos de víctima y responsable, para que te des cuenta cómo estás pensando, cómo estás respondiendo, cómo estás hablando, y seas consciente y tomes una decisión más acertada para poder cambiar tus resultados. ¿Ok? Entonces, una víctima, ¿qué ocurre con una víctima? Una víctima es impotente, es decir, no tiene poder de acción. Una víctima le pasan cosas, no hace cosas para cambiar, no tiene el poder de cambiar. Una víctima generalmente no es parte del problema, y como no es parte del problema, no puede ser parte de la solución a los problemas que le ocurren. Una víctima muchas veces exagera las cosas para que otras personas le tomen atención. ¿Sí? Esto es algo bonito que siente la víctima. Cuando se victimiza una persona, otras personas alrededor le toman atención, le dicen ya va a pasar, y esta atención genera cierto placer a la víctima. Se siente un poco bien, porque la atención se parece un poquito al amor. No lo es muy distinto, pero como se parece, se siente reconfortado. ¿Ok? Entonces, una víctima no tiene capacidad de respuesta, reacciona nada más. ¿Qué más siente la víctima? Siente resignación. Es una persona que, como le ocurren cosas, como le pasan cosas, como es víctima de las circunstancias, se molesta constantemente con todas las circunstancias que tiene. Está enojada, está molesta, para renegando, no se levanta bien en su día a día, su actitud es diferente, su accionar es diferente, está resentida. ¿Ve? Resignación quiere decir que lo que le ocurre, como no puede ser cambiado, va a terminar igual siempre. Y resentimiento es la sensación de estar incómodo, molesto con las cosas que ocurren porque no tiene capacidad de reacción. Luego empieza a culpar a otros, si no es su culpa, obviamente. Si es una víctima, la culpa es de otros, del gobierno, la culpa de su compañero del trabajo, de sus padres, de que no estudió, etcétera, etcétera. Siempre va a echar culpa afuera. ¿Ya? Lo bonito de todo esto es que el único que no tiene culpa es él. Es el único. Todo el mundo está equivocado menos él. ¿Ok? Todo el mundo se equivoca menos él. Esto es muy, muy cómodo para la víctima. ¿Qué más? Se va a quejar. Constantemente va a estar quejándose de las cosas que ocurren. Porque él piensa que las cosas deberían ser diferentes, pero no hace absolutamente nada para que sean diferentes. Una queja es eso. Una queja es: reniego de cómo deberían ser las cosas, pero a la vez no hago nada, pasa el tiempo y las cosas continúan igual, y yo sigo renegando, y yo sigo quejándome. ¿Sí? Entonces la queja es otra cosa de la víctima. Y la crítica también. Como él no puede hacer las cosas, si otro las hace, entonces empieza a criticar. No es que él por eso lo hace, critica. ¿Ok? ¿Cómo actúa una persona responsable? Una persona responsable se siente poderosa, tiene el poder de accionar y de cambiar sus resultados. Acepta sus circunstancias. ¿Y qué cosa es la aceptación? La aceptación es: acepto que estoy de tal forma, acepto mi punto de inicio, acepto mi punto de salida, pero no acepto que mi punto de salida sea igual a mi punto de llegada.
Es decir, estoy dispuesto con mi poder a cambiar las cosas para que mi meta, mi punto de llegada sea otro, distinto a mi punto de salida. Eso es aceptación. Por lo tanto, si acepta eso y tiene el poder de cambiarlo, vive internamente en paz. Tiene paz interior, vive en paz porque sabe que va a estar trabajando constantemente para cambiar los resultados que tiene en este momento. Y se responsabiliza, obviamente. Es una persona que se hace responsable, no echa culpa afuera, se hace responsable de lo que le ocurre en este momento, y como se hace responsable, empieza a tener acciones para cambiar su punto de inicio. Es proactivo, no se está quejando. En vez de quejarse, en vez de invertir tiempo en quejarse, invierte el tiempo en hacer cosas. ¿Sí? En empezar a hacer cosas. Esto, así actúa una persona responsable. Y en vez de estar criticando a otras personas, empieza a admirar y a preguntar a otras personas cómo lo hicieron. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia entre una víctima y una persona responsable. Muchas veces alrededor, cuando te cruzas con ellos, no se puede ver, no se puede notar. Pero cuando empiezas a hablar con ellos, si eres muy incisivo, puedes darte cuenta de cómo está hablando esta persona, y cómo habla puede determinar que esta persona está actuando como una persona víctima o como una persona responsable. ¿Ok? Entonces, víctima es impotente, es decir, no tiene poder de acción, se resigna, está resentido, se queja, culpa a otros. ¿Ok? Una persona responsable tiene poder de acción, acepta las cosas, acepta su punto de salida, pero no acepta su punto de llegada, trata o no trata, empieza a hacer un camino para cambiarlo, ¿ya? Esa razón la hace estar con paz interior, se responsabiliza de sus actos y empieza un camino para cambiarlo, es proactivo, hace las cosas, no solo se queja, o es más, no se queja, hace las cosas y admira a las personas que obtienen resultados que él quisiera obtener. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas son las que tenemos que entender en nuestro día a día. Y te voy a mandar o te voy a proponer un ejercicio y una pregunta para que tú puedas pasar de ser víctima a ser responsable. Pasar de ser gallina a ser águila. ¿Sí? El primer ejercicio o el ejercicio que te voy a decir es el siguiente. Cuéntale a un compañero tuyo, cuéntale a una persona de confianza o de no tanta confianza, un episodio que tú quieras de tu vida. Un episodio en tu campo laboral, un episodio en tu campo sentimental, un episodio cualquiera que te haya pasado, social, etc. ¿No? Por ejemplo, cuéntale sobre la vez que te robaron, o sobre la vez que te engañaron, o sobre la vez que te salió mal o hiciste mal un trabajo, ¿no? O que llegaste tarde, lo que sea. Pero lo vas a contar 2 veces. La primera vez que se lo cuentes, se lo vas a contar en una posición de víctima. ¿Ok? O sea, echando la culpa a los demás. No, es que esa vez me robaron porque esa vez no había luz y esa vez entonces mi papá me dejó sola ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En posición de víctima. Cuéntaselo en posición de víctima. Y luego que se lo terminaste de contar, que no te dé ninguna recomendación, absolutamente nada, solamente que te escuche. Luego que terminaste de contarle en posición de víctima, le vas a contar la misma historia que le has contado, la vas a contar desde el punto de vista de responsable, ¿sí? De una persona responsable. La misma historia de que te robaron, bueno, no, es que como no había luz, yo debía haber elegido otro camino, ¿no? ¿Sí? No debía haberme metido a ese pasaje, debía haber salido más temprano, debía haberle dicho a mi papá que me acompañe, o haberle dicho a otra persona, o no debía haber ido, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de responsable, ¿qué cosas o cómo tú contarías esa historia desde el punto de vista responsable? Y empieza a comparar estas dos formas de sentir. Este ejercicio es para que tomes conciencia de cómo te sientes cuando eres víctima y cómo te sientes cuando eres responsable. Y en la mayoría, por no decir en todos los casos, cuando uno cuenta la historia desde la responsabilidad, lo que va a encontrar es un poder interior. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de maniobra, tiene capacidad de cambiar las cosas y de que las cosas no vuelvan a suceder. Es decir, empieza a aprender en el camino. ¿Ok? Y te dejo una pregunta.
La pregunta para que pases de ser víctima a ser responsable es la siguiente, es una pregunta doble. Número uno es, ¿qué elijo ser? ¿Ok? ¿Cuál de estas dos posiciones eliges ser? ¿Tú quieres ser víctima o responsable? ¿Qué elijo ser? Y una vez que tengas esa respuesta, elijo ser responsable. La siguiente pregunta es, ¿qué voy a hacer? Una vez que eliges, por ejemplo, ser responsable, ante esta situación, tienes un problema en el trabajo, tienes un problema con tu pareja, tienes un problema de algún tipo financiero, emocional, de salud, lo que sea. Tienes un problema o tienes un reto ahí. ¿Qué eliges ser? ¿Elijo ser una víctima ante este problema, ante este reto, ante esta circunstancia? ¿O elijo ser responsable? Una vez que elijas, por ejemplo, si eliges ser responsable, viene, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué vas a cosas a hacer? ¿Qué cosas, qué acciones vas a tomar? Si eliges ser responsable, ¿qué acciones vas a tomar? ¿Ok? Esta pregunta doble para que puedas pasar de ser víctima a ser responsable. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este concepto de victimismo y responsabilidad. Es importante porque en eso se basa muchos resultados que podamos tener en la vida. Muchas cosas que pueden mejorar. Si queremos cambiar los resultados, tenemos que empezar a pensar como una persona responsable para poder tener el margen de maniobra y el poder de cambiar las cosas en nuestra vida. ¿Ok? Listo. Te saluda Javier Sandoval. Hasta otro video el día miércoles. Te deseo un feliz día de trabajo mañana. Hasta luego. Nos vemos.